Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que todos estén bien en estos tiempos un poquito extraños. Este, Vamos a empezar a platicar un poco sobre el tema del día de hoy. Vamos a hablar de las opciones y especialidades en motores de inducción Simotics que tenemos para la industria. De entrada, creo que todos conocemos lo que es la parte de... A ver, un segundo, perdón. Listo. Creo que todos conocemos lo que es la parte de los motores trifásicos. Básicamente están instalados en toda la industria. Nos vamos a enfocar ahorita en los motores trifásicos jaula de ardilla y vamos a ver qué hay además de nuestro motor estándar. O sea, todos conocemos el motor de uso general o uso severo estándar, pero ¿qué más podemos hacer? ¿O qué más consideraciones podemos hacerle para la configuración de nuestro motor? Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestro motor lo instalamos al nivel del mar? Si en lugar de eso nos vamos a una altura de 2000, 3000 metros, ¿cómo afecta eso el desempeño en nuestro motor? ¿Qué pasa si este motor lo tengo a 50 grados o a 55 grados centígrados? ¿Cómo afecta también la temperatura? ¿Es apto mi motor para las condiciones ambientales en donde lo voy a instalar? Posiblemente un motor estándar ya no sea suficiente para algunos casos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué configuraciones adicionales tenemos que considerar? Lo primero que vamos a analizar es las condiciones ambientales, cómo el ambiente en el que está instalado mi motor lo puede perjudicar o lo puede ayudar. Por ejemplo, nuestro motor estándar lo tenemos fabricado para trabajar en una temperatura de menos 20 grados centígrados hasta 40 grados centígrados ambiente y para 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Los 40 grados centígrados es del lugar en donde voy a instalar el motor. Por ejemplo, si estoy en la Ciudad de México, estoy a 30 grados centígrados, pero mi motor está instalado cerca de un horno de una cementera y tengo 50 grados, tengo que considerar esos 50 grados que le van a estar llegando a mi motor. ¿Por qué? Porque en el lado derecho tenemos una tabla de derrateo. Nuestro motor va a ir perdiendo la carga o la capacidad que tiene si le vamos subiendo temperatura o la altura. Por ejemplo, si lo instalamos a 3000 metros y tengo un motor de 100 caballos, ese motor ya no me va a estar dando los 100 caballos, posiblemente me esté dando 80, 85 caballos. Entonces tenemos que considerarlo eso en nuestra configuración. A lo mejor yo ya tengo una banda transportadora instalada en Veracruz y esa misma ingeniería me la llevo y la quiero instalar en la Ciudad de México en un ambiente de 45 grados centígrados. El motor posiblemente no pueda con la carga y es exactamente el mismo motor que instalé yo en Veracruz. ¿Qué pasó ahí? Posiblemente no consideré los factores de la altura y la temperatura. Pero necesariamente si yo instalo el motor en México, que estamos a 2250 metros, forzosamente tengo que volver el motor especial. Y la respuesta es que no. Por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México nos encontramos a 2250 metros sobre el nivel del mar, pero tenemos una temperatura ambiente máxima que consideramos de 30 grados centígrados. Entonces, esta altura y con esta temperatura podemos compensarlo y los motores que estamos instalando aquí son motores estándar. Es importante conocer esto y analizarlo bien antes de la selección del motor. ¿Qué pasa si el motor, por ejemplo, platicábamos, tengo una refinería en Tabasco, tengo una refinería en el sureste donde lo voy a instalar prácticamente a nivel del mar? Voy a estar en un ambiente salino, voy a tener mucha humedad. Como dijimos, vamos a estar a nivel del mar y podemos tener alguna temperatura de 45, 44 grados centígrados.
¿Cómo va a afectar esto a mi motor? Pues de entrada el ambiente va a ser muy agresivo, entonces la pintura estándar posiblemente en un año o año y medio o menos, la sal se la pueda acabar, se la pueda comer. Entonces debemos de considerar, por ejemplo, una pintura epóxica de 3 componentes, donde consideremos que se va a instalar en un ambiente costero. Podemos instalarle unas resistencias calefactoras para evitar que la humedad pudiera generar algún tipo de condensación o pudiera generar algún tipo de problema interno en el embobinado del motor. Entonces le instalamos unas resistencias calefactoras y estas nos van a ayudar a mantener el motor caliente cuando esté apagado. Así evito la condensación y protejo más a mi motor. Adicional, también puedo agregarle un tropicalizado. Puedo meter un tropicalizado en el embobinado y protegerlo también contra esta humedad. Entonces, mi motor estándar ya lo adecué a las condiciones a las que se va a enfrentar y voy a asegurarme que la vida del motor sea la esperada por el cliente. Que no tengamos en un año o en un año y medio problemas de que el motor ya se oxidó, el motor se corroyó la pintura o tuvimos algún problema más grave en el embobinado. Entonces aquí podemos ir viendo cómo simplemente al instalarlo en otro lugar deberíamos de considerar ciertas adecuaciones en el motor. ¿Qué pasa también si mi motor lo tengo instalado a una temperatura muy baja, a menos 30, menos 40 grados centígrados? ¿Qué pasa si estamos trabajando con el OEM, con algún fabricante o en algún proyecto de refinación en Canadá o en Alaska? Nuestro motor, como dijimos anteriormente, está calculado para trabajar hasta menos 20 grados centígrados. Abajo de esa temperatura podemos tener algunos problemas como por ejemplo con la grasa. La grasa se empieza a volver ineficiente y no va a hacer su trabajo de proteger el rodamiento. Pues podríamos tener por ahí problemas en la parte de rodamientos. Los metales podrían cristalizarse, podrían incluso fragilizarse a ciertas temperaturas y podríamos tener fallas o daños en el motor. Entonces, para cualquier ambiente que estemos trabajando abajo de 20 grados centígrados, de menos 20 grados centígrados, tenemos que hacer ciertas consideraciones. Si va a estar a menos 30, menos 40 o incluso hasta menos 50 grados centígrados. Tenemos que considerar grasa especial, tenemos que considerar tornillería especial, materiales de eje, cables de conexiones, incluso sellados especiales para que el motor no sufra esa temperatura y pueda trabajar correctamente. Pero no solamente me afectan las condiciones ambientales a las que se va a enfrentar mi motor. También debo de considerar y conocer bien las condiciones de operación en donde los voy a instalar. Por ejemplo, es lo mismo si yo instalo mi motor con un acoplamiento directo, si lo instalo con una polea y bandas. ¿Qué tipo de rodamiento debo de considerar para cada una de las aplicaciones? ¿El motor se va a instalar de manera vertical o va a ser horizontal? ¿Se va a instalar con patas? ¿Necesito considerar una brida? ¿Qué aplicación va a ser para mi motor? De entrada, lo que debo de saber es cómo voy a instalar mi motor. No es lo mismo que yo lo instale en una bomba con un acoplamiento directo a que lo instale con unas poleas, con unas bandas. La aplicación de poleas me va a generar ciertas fuerzas sobre la flecha que el rodamiento de bolas, por ejemplo, no podría soportar. Entonces, si yo sé que mi motor, como vemos en la fotografía de la izquierda, lo voy a acoplar con unas poleas y bandas, necesito considerar un rodamiento de rodillos. Si va a ser un acoplamiento directo, necesito considerar un rodamiento de bolas. Adicional a eso, ¿qué tipo de arranque voy a tener en mi motor? ¿Lo voy a arrancar de manera directa en la línea? ¿Voy a utilizar algún tipo de arrancador suave? ¿Va a ser por medio de variador de frecuencia o un arranque estrella delta? Esto es importante porque si el cliente tiene o la aplicación tiene ya instalado un arrancador, por ejemplo, estrella delta, y mi motor no viene preparado, no voy a poder realizar la conexión. Entonces se vuelve un tema grave donde no nos va a permitir arrancar nuestro motor.
También si voy a usar un variador de frecuencia, va a ser únicamente para arrancar o voy a tener alguna velocidad mínima o máxima de operación. Necesito conocer a qué velocidad voy a llevar mi motor, porque si la velocidad a la que lo voy a estar trabajando es muy superior a la que está diseñado, posiblemente el rodamiento no soporte esa velocidad. Si mi motor es de 1800 RPM y lo quiero llevar a 3000, posiblemente el rodamiento no esté diseñado. También necesito saber cuál es la velocidad mínima de operación, porque nuestros motores estándar, su enfriamiento es a través de un ventilador montado en la flecha. Entonces, si yo bajo la velocidad de ese motor, el caudal de aire, el caudal de enfriamiento no va a ser el mismo. Entonces, posiblemente sufra por temperatura el motor o incluso lo llegue a quemar. Entonces, es importante conocerlo, conocer para poderlo diseñar correctamente. Tenemos un ejemplo de dos lugares totalmente diferentes. ¿Qué pasa si yo tengo una banda transportadora? Posiblemente la potencia sea igual, 20 caballos, 4 polos, 460 60 volts, pero lo voy a instalar en una cervecería o lo voy a instalar en una de alimentos y bebidas donde el ambiente vamos a estar bajo techo, es un ambiente controlado, no es un ambiente agresivo, no tenemos presencia de polvos, no tenemos presencia de corrosivos. Entonces, en esta aplicación puedo agarrar mi motor de uso general y trabajarlo sin ningún problema. Lo que pasa si ese motor me lo llevo a la industria minera o a la industria cementera, donde va a estar a la intemperie, va a estar bajo el sol, va a ser un ambiente polvoso, posiblemente haya riesgos de que de la banda caigan piedras o trozos de material que puedan dañar el motor. Entonces mi motor de uso general, perdón, mi motor de uso general que puede traer partes de lámina como el capuchón del ventilador o la caja de conexiones, puede sufrir un daño. Entonces, aunque demos potencia, demos la velocidad, ese motor no sería el adecuado para instalarlo ahí. Entonces tengo que hacer la selección de un motor uso severo, un motor que sea completamente de fundición, que traiga su capuchón del ventilador de fundición, su caja de conexiones de fundición y que pueda soportar un ambiente más agresivo, que pueda soportar a lo mejor que por ahí se cayó una llave, se golpeó el motor, se cayó una piedra, lo golpeó, que no sufra una rotura. Entonces, dos aplicaciones que son posiblemente iguales, el lugar nos va a estar mandando otro tipo de motor. Pero no solo el ambiente nos va a estar mandando, también hay ciertas zonas que debemos considerar en la industria como zonas clasificadas. Si yo voy a instalar el motor en un almacén de granos, por ejemplo, donde se maneja un área explosiva, o si lo voy a instalar en una bomba de gasolina o en una bomba de alcoholes, necesito forzosamente cumplir con motores División 1 que estén certificados por la UL. Porque aquí una mala selección ya nos mete en problemas aún más graves. ¿Qué pasa si yo instalo un motor uso general o un motor uso severo en una zona donde debe ser División 1? Pues en el peor de los casos puedo provocar incluso una explosión. Entonces puede haber incluso vidas de por medio. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que saber que nuestro motor es un motor a prueba de explosión y que adicional está certificado por la UL, como nuestros motores XP100, por ejemplo. Y todo lo contrario, si lo que platicábamos es una banda, es un ambiente abierto, se está manejando material no explosivo, el polvo no es explosivo, o se está manejando cemento, piedra, ahí podemos seleccionar un motor uso general o uso severo, dependiendo del lugar. Pero adicional a eso también, adicional a que nosotros podemos acondicionar nuestro motor para ciertas zonas, para ciertas aplicaciones, para ciertos medios, ambientes,
Adicional a eso, hay muchos clientes que tienen especificaciones propias. Tienen todo un conjunto de normas de referencia que ellos manejan, especificaciones que ellos piden para sus motores, ya sean nacionales o internacionales, nacionales como Pemex, pudiera ser como CFE, pero también fabricantes o equipos internacionales como Mobil, como Shell, como un Saudi Aramco, por ejemplo, que sus motores estarían instalados pues, en el desierto a 50, 55 grados centígrados. Entonces, adicional a todo lo que hemos visto, nosotros somos capaces de acondicionar nuestros motores para cumplir con ciertas especificaciones o normas de referencia de la industria. Aquí en México tenemos el caso muy conocido de Pemex. Trabajamos mucho con Pemex y Pemex tiene su NRF 095, que es su norma de referencia de ellos. Es el listado de todas las condiciones que nosotros debemos de cumplir para suministrarle un motor a ellos. De entrada tenemos aquí ejemplos muy básicos. Nuestro ventilador de nuestros motores estándar es un ventilador antichispa, pero de plástico. Es un material plástico. Y Pemex nos pide en su norma unos ventiladores metálicos. Un ventilador metálico antichispa de aluminio. Pues aquí tengo el primer punto que yo debo de modificar en mi motor para cumplir con Pemex. También me dice que para motores arriba de 75 caballos necesito considerar resistencias calefactoras y una caja auxiliar. Entonces ya a mi motor debo de hacerle otra adecuación. La pintura estándar de nuestros motores, por ejemplo, es un RAL 7030, es un gris, pero Pemex me pide un verde reseda de un RAL 6011. Entonces tengo que modificar también el color de mi motor. Todas estas adecuaciones yo las puedo hacer en el motor. Yo puedo adecuarme y leer la norma para cumplir con lo que se está pidiendo y lo que no puedo cumplirlo para generar la correspondiente desviación. Tenemos un ejemplo de una aplicación de Pemex. Es una aplicación estándar porque cada proyecto o cada dependencia de Pemex puede generar ciertos adicionales. Pero de entrada nosotros sabemos que debemos de colocarle, como platicábamos, un ventilador de aluminio. Debemos considerar un segundo punto de aterrizaje. Nuestros motores estándar traen un punto de aterrizaje dentro de la caja de conexiones. Para Pemex debemos de agregarle un segundo punto en la carcasa. Entonces debemos de agregarle un tornillo de bronce para tierra. Debemos de considerar que el lado motriz, el lado DE, cuente con un sello Impro, un sello laberinto, una placa división 2, que los motores estén certificados para trabajar en división 2, placa de sentido de rotación, una pintura epóxica de 3 componentes, así como el color especial RAL 6011. La salida de mis cables de la caja de conexiones debe de ser sellada y debo de considerar jack screws y dowel holes. Estos son aditamentos en las patas del motor para poderlo nivelar ya sea horizontal y verticalmente. Y como platicábamos, motores arriba de 75 caballos, resistencias calefactoras y cajas auxiliares. Adicional a esto, es importante mencionar, nos piden unas pruebas de rutina. Todos los motores, por norma, deben de estar probados en fábrica. Pero no todos los motores generamos nosotros ese documento. Debemos de considerarlo al momento de configurar y pedirlo a fábrica. Adicional a las normas de referencia, tenemos muchos clientes también que manejan la ficha técnica del motor o del equipo en el que van a trabajar. Aquí nos pueden hacer comentarios adicionales a los ya especificados en la norma. Tenemos aquí este ejemplo. Nos están diciendo que es un motor que se va a instalar a la intemperie, pero me piden que sea tropicalizado. Entonces aquí es el primer punto que yo debo de anotar y debo de considerar en mi motor. Me piden que sea división 2. Se va a instalar a una altura prácticamente a nivel del mar, entre 3 y 5 metros sobre el nivel del mar, entonces relativamente a nivel del mar. Y tengo una temperatura que va a llegar hasta los 48 grados centígrados. Este punto es importante porque yo debo de analizar, mis motores están hechos a 40 grados centígrados.
pero no necesariamente lo tengo que hacer especial porque me va a estar ayudando la altura a la que lo voy a instalar. Mi motor va a tener mayor capacidad a esa altura. Entonces debo de hacer la ingeniería para calcular si esa altura me va a compensar la temperatura y me puedo ir con un motor estándar, por ejemplo. Y me están pidiendo también un voltaje de 480 volts. Este es el segundo punto que yo debo de considerar porque mis motores estándar salen a 460 volts. Entonces tenemos clientes que nos piden 440, 480, 575, se va a ir para Canadá o partes de Sudamérica. Entonces esta parte del voltaje también es importante saberla para evitar que mi motor lo entregue con un voltaje que no es el adecuado, que eso puede causar incluso que yo queme mi motor. Entonces debo de considerar el 480 volts. Adicional a esos requerimientos técnicos, yo debo de saber qué documentación debo de cumplir, con qué documentación debo de entregar al cliente. Porque tenemos muchos clientes que la documentación es a veces igual de importante que el mismo motor. Yo puedo entregar el motor cumpliendo todos los requerimientos técnicos, pero si me falta información técnica, no consideré información técnica, el cliente me puede rechazar ese motor o no puede aceptar. Por ejemplo, de entrada me pide unas pruebas de rutina, entonces yo debo de considerarlas dentro de mi configuración. Me pide el diagrama de conexión, el dibujo de dimensiones y adicional también me pide cumplir con la norma NRF 095 de Pemex y la NEMA MG1, que es la que están certificados los motores. Me pide un factor de servicio de 1.15, que para el caso de los motores NEMA es nuestro factor de servicio estándar, a 40 grados centígrados y 1000 metros de altura. Entonces cumplimos por ahí. Y también unas pruebas de polarización. Por ejemplo, estas pruebas debo de pedirlas antes porque si no, no se le van a hacer al motor. Las pruebas de rutina, dijimos, se le hacen a todos los motores, pero cualquier tipo de prueba adicional no se le hace al motor. Entonces, si no las considero y yo ya entregué el motor, va a ser muy difícil poder cumplir con los puntos que no considere en mi configuración. Con todo esto que hemos visto, ¿qué puedo hacer yo como Siemens? ¿Qué puedo hacer yo con mi motor estándar, mi motor base, para cumplirlo? De entrada, se manejan en los motores trifásicos jaula de ardilla dos normas, la norma NEMA, que es la norma americana, y la norma IEC, que es la norma europea. Para todos los motores, al menos debemos de cumplir con la eficiencia NEMA Premium o la IE3, que es la equivalencia en IEC. Pero también nuestros motores están certificados con normas nacionales. Por ejemplo, nuestros motores de Guadalajara, los motores NEMA cumplen con la NOM 016. Entonces, de entrada ya sabemos que estamos cumpliendo con NEMA, NEMA Premium, NEMA MG1, la NOM 016 y tenemos una eficiencia en el motor equivalente a IE3. Esta es nuestra familia de motores, es nuestro portafolio de motores NEMA. Tenemos los motores de propósito general, que son motores que me pueden dar servicio en 2, 3, 5 aplicaciones diferentes. Por ejemplo, un GP, un SD puede conectarse a una bomba, a un compresor, a una banda transportadora. El SD puede acoplarse a aplicaciones de molienda, de trituradoras. Entonces, es una gama de aplicaciones muy amplia. Esos son nuestros motores de propósito general. Y tenemos también nuestros motores de propósito definido. Los motores de propósito definido son motores que pueden aplicarse única y exclusivamente a la aplicación para la que se diseñaron. Por ejemplo, un motor vertical flecha hueca, el HS100, es un motor que únicamente puede trabajar para aplicaciones de bombeo de aguas profundas. El motor JM100 es un motor que trae una flecha especial, normada también por NEMA, para acoplarse a bombas. Los motores Brida P son motores verticales, flecha sólida, también para bombeo. Y tenemos los motores que podemos fabricar
en nuestra fábrica con especialidades. Todo lo que hagamos nosotros una configuración va a ser un motor que va para un propósito definido, para una aplicación especial, ya conocida. Nos están solicitando un motor para una bomba de agua que se va a instalar en una cervecería. Como platicamos, una cervecería va a ser un ambiente controlado, es una instalación bajo techo, va a ser un ambiente limpio, no vamos a tener mucho polvo, no vamos a tener ambientes corrosivos o un ambiente que pudiera dañar nuestro motor. Entonces podemos agarrar nuestro motor GP100, nuestro motor de uso general, que está diseñado para este tipo de industria, para la industria ligera. Pero nos comenta el cliente que este motor es de vital importancia para la producción. Entonces tenemos que buscar una manera para proteger este motor y que no se dañe, porque un paro es catastrófico. Un paro nos podría provocar problemas más grandes. Entonces, ¿qué podemos hacer? A nuestro motor base, motor estándar GP100, podemos agregarle unos RTDs en embobinado, por ejemplo. Le ponemos 2 RTDs por fase y esto me va a ayudar a controlar no controlar, perdón, a monitorear la temperatura de trabajo que va a tener el motor. Si veo que esa temperatura se está elevando, puedo mandar una alarma para avisarle al personal de mantenimiento que está pasando algo con el motor y puedan reaccionar antes de que se dañe. Si no hay una respuesta y el motor se sigue calentando y sobrepasa cierta temperatura, incluso puedo hacer que el motor se pare automáticamente antes de dañarse y se corrija lo que puede estar pasando. Tenemos otra aplicación, por ejemplo, nos están pidiendo un sistema de bombeo para el campo. Y aquí las condiciones de instalación ya cambiaron completamente. Ya va a ser un sistema de bombeo que está al nivel del mar, va a ser un ambiente altamente salino, va a haber presencia de humedad en el ambiente y va a estar instalado también a la intemperie. Entonces, viendo estas características, lo que yo tengo que hacer es seleccionar mi motor de uso severo. Me tengo que ir con un motor que está diseñado para trabajar en industria pesada. ¿Por qué? Porque va a estar a nivel, en un ambiente muy salino y va a estar a la intemperie, por ejemplo. Pero adicional a mi motor de uso severo, tengo que considerar el sistema de pintura, porque va a estar en un ambiente salino. Entonces no quiero que a mi motor en 6 meses, un año, la pintura ya se la esté comiendo la sal. Entonces le meto una pintura de 3 componentes que me aguante un ambiente costero. Como platicamos, le pongo resistencias calefactoras y le pongo tropicalizado y aseguro que mi motor va a estar funcionando correctamente en esta aplicación y con estas condiciones ambientales a las que va a trabajar. Tenemos otras aplicaciones donde el motor lo podemos trabajar con un variador de frecuencia. Como platicábamos, el variador de frecuencia podría estar bajando la velocidad de mi motor hasta niveles que el enfriamiento ya no va a ser suficiente. Entonces debo de conocer qué velocidades va a ser para saber si es necesario adicionar un ventilador forzado como el que vemos en la fotografía, por ejemplo. O si debo de considerar un aislamiento clase H. Nuestros motores SD100 tienen un aislamiento clase F. Entonces podemos cambiar un aislamiento clase H, que lo que va a hacer es me va a dar un rango de temperatura mayor a lo que puedo trabajar mi motor. En pocas palabras, mi motor va a poder trabajar más caliente sin sin que esto represente en sí un problema para el embobinado. Dependiendo de la aplicación, dependiendo del tipo de drive con el que voy a trabajar mi motor, posiblemente también sea necesario considerar un rodamiento aislado o un rodamiento híbrido o una escobilla de aterrizaje en la flecha para evitar las corrientes parásitas que se pudieran estar generando. O incluso cambiar el alambre de embobinado de mi motor para que soporte picos de voltaje. Entonces, todo esto debo de estarlo considerando desde el momento cero que estoy haciendo la ingeniería para que mi motor esté correctamente funcionando.
Otra de las normas que tenemos nosotros en NEMA es la norma IEEE 841. Esta norma nació específicamente para la industria petrolera. Pidieron un motor más exigente, pusieron un motor que vibrara menos, que tuviera menos vibración. Entonces, por ejemplo, debo de considerar un mejor balanceo en el rotor de mi motor. Necesito tener una planicidad en las patas mucho más exigente, mucho más baja que un motor estándar. Nos piden rodamientos, sellos laberintos en ambos lados, entonces necesito considerar sellos Simpro. Necesitan tener graseras en ambos escudos. Entonces, es una norma un poquito más exigente que me hace un motor adicional al uso severo. Entonces tenemos nuestra línea del SD100 y IEEE 841. Como dije, esta norma nació para la industria petrolera, pero por lo bueno del motor ya se está expandiendo a otras industrias como la industria papelera o cementeras, incluso minas, ya están recurriendo mucho a este motor, al motor SD100 y IEEE. Aquí podemos ver un pequeño resumen de las opciones y accesorios que nosotros manejamos en nuestra fábrica. Es nada más un resumen. Fuera de esto podemos tener aún más especialidades o especificaciones que nosotros cumplamos. Por eso tenemos la posibilidad de fabricar motores bajo especificaciones especiales. Pero podemos ver que tenemos para protecciones, podemos agregarle termistores, podemos agregarle sensores KTY, termostatos, termopares. Podemos considerar los RTDs, podemos considerar un devanado aislamiento clase H, un tropicalizado, agregarle unas resistencias calefactoras en el devanado de nuestro motor, una protección contra hongos para el transporte, y si yo voy a estar almacenando por un periodo largo el motor, puedo considerar esta protección contra los hongos. Podemos ponerle también para aplicaciones muy especiales, frenos electromagnéticos, sensores de vibración para el motor, ventilación independiente para aplicaciones de variación de velocidad. Podemos modificar nuestro ventilador de plástico por un ventilador de aluminio, un ventilador de bronce. Podemos considerar grasas especiales, ya sea para altas temperaturas o para muy bajas temperaturas, como veíamos. Cambiar los rodamientos por rodamientos aislados, protecciones térmicas, ponerle sellos Simpro y, en fin, muchísimas especialidades que podemos estar haciendo nosotros en nuestro motor. Podemos pintarlo del color específico que nos pide el cliente, cumplir con pinturas epóxicas. Por ejemplo, nuestra pintura estándar ya es una pintura muy buena para la industria, pero podemos irnos para ambientes más severos como ambientes costeros o incluso para plataformas petroleras. Podemos cambiar la pintura para cumplir con esa norma. Pero ¿qué datos mínimos yo podría estar considerando para hacer la configuración de mi motor? Bueno, de entrada, yo sé que debo de saber la potencia. ¿Qué potencia necesito en el motor? Necesito saber también el voltaje de la aplicación. Si va a ser 460, 480, 575 volts. Nosotros podemos fabricar motores hasta 600 volts en nuestra fábrica de Guadalajara y hasta 690 en nuestra fábrica de República Checa. Esto en baja tensión. Necesitamos saber también la frecuencia de la aplicación, si es una aplicación que va a estar a 60 o a 50 Hz. Si es un motor totalmente cerrado o se requiere un motor abierto a prueba de goteo, la velocidad o el número de polos a la que voy a requerir el motor, 2, 4, 6 u 8 polos. La temperatura ambiente y la altura sobre el nivel del mar donde voy a instalarlo, el tipo de aplicación y el tipo de arranque que requiero. Si va a ser un arranque directo, si va a ser un arrancador suave o un variador de velocidad. Para esto nosotros tenemos una herramienta en internet, es un configurador, es nuestro DT Configurator, que ya lo hemos visto en otros webinars y en otros cursos, en donde nosotros podemos hacer la selección de nuestro motor. Por ejemplo, nos están pidiendo cotizar un motor NEMA de 250 caballos, 4 polos, 460 volts,
60 Hz y nos dicen que es para una banda alimentadora de la industria cementera. Va a ser un acoplamiento directo. Se requiere un motor que cumpla con la norma IEEE y adicionalmente me piden esas especialidades. Necesito considerar un ambiente de pintura C3, ponerle RTDs, sensores de temperatura para monitorear mis rodamientos, resistencias calefactoras y quiero hacerle las pruebas completas al motor. Entonces, teniendo ya estos datos, nosotros nos podemos ir a cualquier buscador que utilicen, por ejemplo Google, y podemos poner DT Configurator y entrar a nuestro configurador. Esa es la parte de motores. Tenemos también la parte de variadores y podemos hacer otro tipo de configuraciones como reductores o acoplamientos. Nos vamos a la parte de motores, nos va a desplegar toda la familia que tenemos, tanto IEC, que son los primeros renglones, como la NEMA. Por la descripción que nosotros tenemos, requerimos un motor norma NEMA. Y aquí está la familia completa que tenemos. Tenemos el SD200, que es nuestro armazón 500, que va desde los 400 desde los 350 hasta los 800 caballos. El GP y el SD, que los tenemos en potencias desde 1 caballo hasta 400 caballos. Si nos posicionamos, aquí nos va a dar una pequeña descripción de lo que es el motor. El XP para aplicaciones de división 1. Entonces, podemos entrar aquí. La parte del GP del SD. A veces el programa, como está cargado toda la familia de productos de Siemens, es un poco lento que se despliegue, pero no tenemos ningún problema. Abrimos aquí, tenemos toda la familia, buscamos el motor que nosotros estamos requiriendo. En este caso es un SD100 IEEE 841, eficiencia NEMA Premium. El segundo dato, el programa paso por paso me va a ir guiando y me va a ir pidiendo la información que se requiere. Entonces, como vemos, el segundo paso es, me está diciendo el programa, ¿qué potencia quieres? Entonces aquí tengo desde 1 caballo hasta 400 caballos, es el que tengo en la familia CD100. Busco el de 250 caballos, 4 polos, quiere decir que quiero un motor de 1800 RPM. Selecciono 1800. Me dice el tipo de construcción. Esto quiere decir cómo voy a montar mi motor. Lo voy a montar horizontal con patas. Le voy a poner patas y brida o únicamente brida, brida C o brida D. En este caso tenemos un motor horizontal con patas. Y después voy a hacer la selección de mi voltaje. Tengo desplegado los principales voltajes que manejamos, 460, 575. Pero también me puedo ir a voltajes especiales. 480, por ejemplo, pudiera estarlo metiendo por aquí. Tengo varias opciones de 460 volts. Primero es el 460 volts conexión delta estándar, pero tenemos también, por ejemplo, la opción para utilizar nuestro motor con arrancador estrella delta. Entonces, si nuestra aplicación va a ser con estrella delta, tenemos que seleccionar este voltaje. Es el voltaje estándar que nosotros manejamos, porque aún sin tener el arrancador estrella delta, yo puedo hacer la conexión de mi motor directo en la línea o con un arrancador suave sin necesidad de ningún aditamento especial. Después nos va a seleccionar el frame. Aquí lo importante de esta selección es la parte del rodamiento. Si yo selecciono el frame 449T, mi motor va a venir con rodamiento de rodillos. Esto quiere decir, como vimos, que es para una aplicación de polea y bandas. En este caso me piden un acoplamiento directo, entonces me tengo que ir con el B449T. La B lo que me indica es que es un rodamiento de bolas. Requiero protección en mi motor. El estándar lo manejamos sin protección, el Ground Protection, pero en este caso me están pidiendo 2 RTDs por fase, 2 RTCs por fase. Entonces seleccionamos la opción de 6 en el embobinado.
Y por último es la posición de la caja de conexiones. Me comentan en la descripción que la caja va a ser F1, es una posición de caja de conexiones estándar, pero yo la puedo brincar al otro lado con el F2. Con esta selección yo ya tengo mi motor base. Y en esta parte de aquí, en las opciones, tanto 1, 2, 3, puedo ir adicionándole todo lo que yo quiero. Por ejemplo, en la pestañita de opción 1, puedo adicionarle lo referente a la temperatura y el embobinado. Puedo cambiar mi embobinado clase H. Puedo cambiarle, ponerle tropicalizado a mi motor, etcétera. De este lado tengo las resistencias calefactoras, cajas de conexiones auxiliares, ya sea para termómetros, para RTDs, para resistencias calefactoras, etcétera. En la pestaña de opciones 3 tengo la parte de rodamientos. Si voy a considerar algún rodamiento especial, por ejemplo, si quiero un rodamiento aislado para uso variador, un rodamiento híbrido también para uso variador. Si quiero termómetros, puedo agregarle frenos, en fin, toda la configuración completa puedo irla buscando en estas tres pestañas. La última pestaña es básicamente de documentación. ¿Qué documentación necesito para mi motor? De entrada, por ejemplo, si mi motor va a ser instalado en México, necesito considerar el D05. La opción D05 lo que me da es que la placa de datos del motor va a venir en español y la documentación del motor va a ser en español. Pero también, por lo menos para aquí, para México, este D05 es importante para poder localizar el precio en el Industry Mall. Para los que son distribuidores nuestros directos, que trabajan con el Industry Mall, es importante considerar este D5 para que nos pueda dar precio. Porque si no lo ponemos, puede pasar o que no nos dé precio o que nos dé un precio erróneo. Entonces, por favor, considerarlo. Y regresando a nuestro motor, entonces de especialidades nos piden la pintura epóxica. Entonces yo me voy a la parte de pinturas. Lo tengo aquí, Paint Finish. La pintura estándar. Si tengo alguna duda, puedo irme a la parte de información y ahí me va a salir tanto la descripción de mi pintura estándar como las pinturas especiales que tengo. Aquí, por ejemplo, me están pidiendo un ambiente C3, entonces tengo que considerar la pintura de N01. Me piden los RTDs, ya los consideré en la configuración inicial. Me piden los sensores de temperatura para ambos rodamientos. Entonces me voy a la parte de rodamientos y hago la selección de la opción A51, que es RTDs en ambos rodamientos. Necesito seleccionar también la resistencia calefactora y Space Heaters. Aquí me va a desplegar todas las opciones que yo tengo. Básicamente necesito saber el voltaje a la que voy a trabajar esa resistencia. Puede ser 115 volts o 230 volts. Las otras resistencias son, si vamos a instalar el motor en una zona que es división 2, obviamente las resistencias también deben de salir para esa zona. En este caso no nos dice nada, podemos seleccionar la resistencia estándar de 115 volts. Y el último requerimiento que tengo del cliente es, me pide las pruebas completas. Entonces, como platicábamos, es muy importante considerarlo porque, por ejemplo, si no las pongo en mi configuración y no las pido a la fábrica, al momento de entregar el motor y me las pide el cliente, ese motor no va a estar probado, no va a tener, vas a tener nada más la prueba de rutina, que es la que me exige la norma. Entonces yo tengo que irme a la parte, aquí están todas las pruebas que puedo hacerle al motor, prueba de rutina con reporte de vibraciones, por ejemplo, y me pongo en la parte de pruebas completas. Y listo, este sería ya ahora sí mi motor, con todas las especialidades y especificaciones que me pidió el cliente. La ventaja de este programa es una que nos da el número de parte de Siemens, el
El 1LE es el número aparte más todas las opciones de Z. Entonces yo ya con este número puedo solicitar precio, pedírnoslo directamente a nosotros, pero también puedo sacar ciertos documentos, que estos documentos pueden ser una avanzada que le demos al cliente final, donde pueda ir revisando la ficha técnica, el dibujo de dimensiones y que todas las especialidades que él quiere las estemos considerando. Aquí tenemos todo el listado que podemos sacarlo. Entonces, de entrada, lo básico, ficha técnica, dibujo de dimensiones, por ejemplo, la curva de torque, el diagrama de conexiones. Entonces, con eso vamos nosotros a decirle que nos generen estos documentos y el programa va a empezar a jalar estos documentos del programa y nos va a decir cuando esté listo, descargar y vamos a ver los documentos que podemos dar. Como dijimos, esto es la gran ventaja es que incluso sin necesidad de dar una cotización o de todavía dar un precio, nosotros ya podemos tener acceso a la información técnica. Que desde mi punto de vista, lo primero que debemos aclarar siempre es la parte técnica para que el motor cumpla y se adhiera a los requerimientos que tenemos por parte del cliente. Aquí tenemos todos los documentos que pedí. Vamos a revisarlo nada más rápidamente. Un segundito. Es que nos abre el PDF. Está tardando un poquitín. Okay. Listo. Tengo aquí mi ficha técnica. Me dice que es un motor trifásico, jaula de ardilla, totalmente cerrado con ventilación. Y como decíamos, la ventaja es, tengo este número de parte, que es el número con el que yo puedo pedir precio. Nos pueden pedir precio aquí a Siemens, ya considerando todo. Pero también puedo ver voltaje que estoy considerando, potencia, velocidad de mi motor, la eficiencia que tiene este motor. Por ejemplo, vemos que el motor de 250 caballos, 4 polos, tiene una eficiencia de 96.2 a plena carga. El torque que me va a estar entregando mi motor. Este es importante también considerarlo en la aplicación. Y toda la información, puedo ver el tipo de rodamientos que tiene mi motor, el tipo de grasa que va a estar manejando, que el motor es un División 2. Y aquí abajo puedo ver todas las especialidades que yo le pedí al programa. Mi resistencia calefactora, mis termómetros para los rodamientos, que mi motor va a ser en español, las pruebas completas y la pintura que estoy pensando, y el dibujo de dimensiones. Entonces, de entrada, estos dos informaciones creo que son importantes para ir definiendo el motor. La gran ventaja también del DTK es que es un programa de acceso libre. Entonces, desde cualquier buscador puede ingresar y podemos estar haciendo esto con los motores que nosotros necesitemos. Y bueno, de nuestra parte sería todo. No sé si por ahí, como dijimos, ya había algunas preguntas contestadas, pero podemos empezar a platicarlas. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchas, Enrique? Sí, sí, te escucho. Okay. Aquí, buenas tardes a todos. Aquí Juan Carlos Aguilar. Les estoy respondiendo a las preguntas vía chat, nada más que ya se me acumularon las preguntas, así que no. El resto de las preguntas se las voy a ir contestando verbalmente. Ahorita tengo la siguiente pregunta que estaba a punto de contestar, es ¿a qué se refieren con PTCs? PTC es un término de una protección térmica, Positive Thermal Coefficient, que básicamente es una protección térmica en los devanados del motor principalmente. Es uno de tantos dispositivos de protección que puede manejar el motor. Siguiente pregunta. ¿Dónde se puede revisar la información de la curva del rotor bloqueado y la curva de velocidad torque contra carga?
Las curvas torque contra carga no existe porque esas tendríamos que tener la carga propiamente de la aplicación, ¿sí? O sea, ustedes nos mandan la curva de la carga y nosotros haríamos la comparativa con el torque. Las curvas que nosotros entregamos son las curvas de par velocidad del motor. Entonces, si quieren que hagamos una comparativa, nos las tienen que enviar y nosotros con mucho gusto se las hacemos, ¿no? La siguiente pregunta, 125 HP, 6 polos, 1200 RPM, 3 fases, factores de servicio, diseño bebé, rodillas. Eh, no estoy muy seguro, creo que es una configuración. Si es esta configuración, sí se puede hacer sin problema. Eh, jaula de bronce, los rodamientos sí son de rodillos y es una aplicación por pola de banda. Sin problema, sí se puede hacer la configuración. Las preguntas se pueden enviar. Creo que sí se pueden enviar. Lo confirmo ya con los organizadores y yo les aviso si se pueden enviar las preguntas y respuestas. ¿En dónde puede de relación para uso de variable de velocidad en torque constante y variable para motores trifásicos? En general, para todos los motores están aptos para uso variable de velocidad. En par constante, en torque constante o en carga constante estamos hablando de 4 a 1, o sea, 4 veces la reducción de velocidad, y en torque variable de 20 a 1. Eso es en términos generales. Si se requiere algo diferente, una versión de velocidad diferente a la que se tiene establecida ya, que es lo que mencionó aquí el ingeniero Centeno, nos avisan y nosotros la revisamos para ver si puede tener esa variación de velocidad. Corriges la selección del motor que trabaja. Ya me lo habían preguntado. No hay una corrección porque no hay una simetría, es lo que contesté. 50 Hz, 60 Hz no existe una corrección. Si hablamos, la única forma es de que el motor sea 380 volts en 50 Hz. Cuando hay una corrección, se hace una simetría a 60 Hz y 460 volts. Lo que ocurre ahí es que se incrementa la potencia alrededor del 18.5%. Pero en un caso con un devanado en 230 volts a 50 Hz, corregirlo, quiero suponer, a 60 Hz en 230 volts no es posible. Se tendría que poner ahí un nuevo motor o la otra opción es colocar un variador de velocidad que en la salida le dé 50 Hz. ¿Cuál es el correcto dimensionamiento de un motor que tiene muchos arranques? Bueno, no hay un dimensionamiento, como comentaba yo en una de las preguntas, que fue prácticamente una de estas, solamente tenemos por norma dos arranques en frío, es decir, cuando el motor no está trabajando, y un arranque en caliente. Si se requiere más arranques, necesitamos verlo, y aquí se tendría que ver si se puede dimensionar el motor con esos arranques que se quieren. Tipo S3 se refiere al tipo de servicio o al tipo de la utilización del motor. Un servicio S1, por ejemplo, es arranco el motor y está trabajando el motor continuamente 24 horas. Un S2 es en horas periódicas y un S3 es en una periodicidad con 2 o 3 diferentes tipos de periodo. Esto aplica cuando cuando el motor no está trabajando 24 horas al día durante toda su vida del motor. Los motores para drive los podemos sobreexcitar. No sé si entiendo bien la pregunta. Los motores para drives, el drive por sí es lo que hace en el motor, cualquier motor, ya sea apto para uso variador o el motor directamente hecho para uso variador de velocidad, se le puede poner cualquier tipo de variador, ya sea en volts por Hertz o en control vectorial. Y se puede realizar arranques pesados, y espero que se refiera a eso la pregunta, en donde lo que el motor pasa es que el variador de velocidad le está inyectando corriente hasta arrancar toda esa demanda tan alta que tiene. Si no es esa la pregunta, por favor, nuevamente nos lo pueden hacer, y si no tenemos tiempo para contestarla, se las mandamos por correo electrónico, ¿no? Buenas tardes. A partir de la potencia de estos rodamientos NU, no se relaciona a la potencia NU, es relación a la tipo de aplicación. El NU se refiere a rodamiento de rodillos, y si la aplicación es para una polea y banda, entonces sí es necesario considerar rodamiento de rodillos. Ahora, generalmente, motores de 1 hasta 75 HP aproximadamente, no hay mucha diferencia entre el rodamiento NU o en el rodamiento. Entonces, muchas aplicaciones, porque son potencias muy pequeñas y no hay una vibración tan alta y las cargas tampoco son muy pesadas, utilizan rodamiento de bolas.
No es una regla, es algo que normalmente se usa. Sin embargo, si quieren una aplicación con pola y banda específica, sí debemos de ponerle un NU. ¿Qué protección adicional se le coloca al motor tropicalizado? Se le colocan varias protecciones. Una es una pintura especial, la pintura del motor es una pintura epóxica. Se le puede poner diferentes grados de... Hay una norma de pinturas hasta nivel C1, C2, C3, C4, en donde dependiendo qué tan tropical, tanto esté pegándole el agua salina al motor, se puede proteger en cuestiones de pintura. Internamente el motor tiene adicionalmente el aislamiento adicional que tiene el motor donde se pone más barniz en los devanados para que esa corrosión que pudiera existir esté más protegido los devanados del motor y el aislamiento tenga una mejor protección. Básicamente esa es la protección adicional de tropicalización. ¿Se necesita dimensionar un motor? ¿Les puedo mandar los datos? Claro que sí. Con mucho gusto, nosotros les ayudamos a hacer la dimensión. Todos sus motores me ofrecen certificado L. Si me la piden, no. Dependiendo, el certificado L hay que considerar de qué se refiere. Un UL, certificado UL, como lo manejamos aquí en Siemens, se refiere a un motor única y exclusivamente a producción. Si hablamos de otras cosas como un UL, que es que no es propiamente una certificación para pruebas de presión, sino un UL para protecciones normales, casi todos los motores manejan un UL, pero no es un UL de certificación, es un UL de protección para el ser humano. Entonces, si es para un certificado específico, tiene que ser motor a prueba de explosión. ¿Hay alguna tabla de temperatura contra altitud? Sí la tenemos, es referencial, se las podemos enviar sin problema. ¿En dónde puedo obtener la velocidad mínima que podemos llevar un motor y la máxima? Quiero suponer que estamos hablando de un variador de velocidad. Carga variable, es decir, donde la carga depende de la velocidad del motor, puede llegar hasta 20% de su velocidad. Si es una carga constante donde la carga es independiente del variador, puede ser hasta de 1 a 4. Si necesitan más, se puede hacer y se puede fabricar. Podemos hacer un motor con ventilación forzada, como lo comentó el ingeniero Centeno, o se puede hacer un requerimiento más especial, sin problemas. Eh, cuando nos comentaron corrección por altitud, nos explicaron indicar cómo lo hacen. Son factores que se van manejando. La corrección principalmente es por la pérdida de potencia o rendimiento del motor. Es decir, mi motor está trabajando o es de diseño 1000 metros sobre el nivel del mar. Si yo tengo 2000, 3000, 4000 metros, probablemente ya no lleguen los HPs o los kilowatts con los que se fabricó ese motor a esas altitudes. Entonces el factor de corrección se hace con una interpolación, ya sea en tablas o ya sea en tablas que son las de referencial, o lo podemos hacer nosotros mismos. Un ejemplo, motor de 50 HPs, probablemente necesitaríamos ponerle 75 HPs para que a una altitud de 2000, 3000 metros o 4000 metros pudiera llegar a los 50 HPs que se requieren. ¿Hasta cuántos Hz arriba de los 60 puedo subir la frecuencia del motor sin dañarlo? El motor no se daña, lo que pasa es que se debilita el torque o el par del motor. Es alrededor del 15% nada más. Si se requiere más, se tendría que hacer una cosa adicional o sobredimensionar el motor, pero alrededor del 15% arriba de su frecuencia nominal. Si la frecuencia mínima es de 50 Hz, por ejemplo, y requerimos inyectarle 87 Hz, no es tanto el tema del motor. El motor puede girar hasta el doble o el triple, ¿no? Pero lo que aquí tenemos dos problemas. Un problema es mecánico, porque los rodamientos probablemente no puedan girar a más de la velocidad nominal del motor y tienen que ponerse unos rodamientos especiales. Y el otro, que es una parte eléctrica mecánica, donde a mayor frecuencia el torque se debilita o el par se debilita. Probablemente hasta cierta frecuencia yo ya no pueda soportar la carga que está asignada. Para esos casos se tendría que, en un momento dado, el motor sobredimensionar. Se puede ver directamente, si gustan, lo podemos revisar posteriormente, nos comunicamos con ustedes, ¿no? Cuando habla, ¿a qué se refieren con clase 10, 30, 20? No estoy muy seguro a qué se refería con esto, Enrique, pero yo pregunté, pero no estoy muy seguro. Se los podemos contestar posteriormente, ¿no? Les mando un correo, Fernando, posteriormente. ¿Hasta cuánto es arriba? Ya la contesté, alrededor del 15% de la frecuencia nominal. Existe la posibilidad de tener la curva par velocidad específica para variedad de tantos motores.
No hay una curva de par velocidad con variador, o sea, la curva par velocidad es curva par velocidad del motor propiamente dicho. Lo que ocurre aquí es dependiendo cómo va a ser la utilización de mi motor. Si normalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo reduzco la velocidad del motor, el par permanece constante en prácticamente toda la reducción de velocidad, pero hablo del par del motor, ¿sí? Entonces, si yo bajo la velocidad, yo sigo obteniendo el mismo par del motor. Si la pregunta va relacionada a que puedo sustituir un reductor mecánico por un variador de velocidad, la respuesta es no, directamente. Se tendría que estudiar cuál es la relación, ¿no? Pero no existe una curva par velocidad usando variador de velocidad. Eh, ¿Cada cuándo se debe de hacer pruebas de vibración motor con alta suciedad? Bueno, la, la vibración no es tanto por la suciedad, la vibración básicamente es dependiendo de la cimentación y dependiendo de la máquina acoplada. Si la cimentación no es una cimentación de concreto y es una estructura metálica, probablemente se haya que hacer pruebas. O la otra que puede ser viable es colocar instrumentos de vibración en el motor y se esté monitoreando el motor constantemente. De hecho, dentro de las webinars que estamos dando, hay o hubo, no estoy muy seguro, un webinar acerca de condition monitoring, el monitoreo de condiciones de los motores en donde se puede hacer las pruebas. Normalmente en alta sociedad debería hacerse sobre todo el mantenimiento cada 3 meses, ¿no? Si es muy grande la sociedad. Si no, normalmente el mantenimiento es cada 6 meses. ¿Nos pueden proporcionar la presentación de videos? Sí, claro que sí, se puede proporcionar la presentación, después se le envía. Este, utilizar el arranque por variado para un motor convencional, ¿qué efectos producían los armónicos? Un motor convencional puede trabajar con un variador de velocidad normalmente sin problemas. El efecto que más se nota en un motor cuando se usa un variador de velocidad es que normalmente es reducción de velocidad. Es que el ventilador el ventilador del motor está ligado a la velocidad del mismo. Si yo reduzco la velocidad, automáticamente el flujo de aire que va a circular el motor va a ser menor y por consiguiente mi motor se va a calentar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando pase eso. Si yo tengo un variador de velocidad que sí me produce muchas corrientes, picos y armónicos en la salida al motor y no está filtrado, entonces, y la aplicación no es una aplicación sencilla, sino es una aplicación de carga constante, probablemente el motor de uso general no funcionaría y tendría que ser un motor específico para uso variador. ¿Nos puedes mandar la liga para descargarte? Sí, les puedo mandar sin problema también la liga. Eh, ¿Qué factores principales hacen que se incremente el amperaje de un motor? Principalmente es cuando hay una caída de tensión. Yo tengo una fórmula que es potencia es igual a voltaje por corriente. Si hay una caída de tensión, para compensar la potencia se tiene que meter corriente. El otro factor que se tiene es una sobrecarga. Cuando hay una sobrecarga y hay una sobredemanda, el único que puede dar para que pueda ser sobredemanda es corriente. Entonces, ese es el otro factor donde se incrementa la corriente, ¿no? Principalmente. ¿Cómo puedo arrancar un motor de 40 veces con un ventilador centrífugo? No quiero controlar velocidad, solo que existe una posibilidad de pararlo y arrancarlo nuevamente en menos de 10 segundos. Eh, bueno, creo que esa pregunta me la habían hecho, ya no es que ya la entendí. Eh, Aquí habría que ver, el motor no puede arrancar y parar cada 10 segundos normalmente, tendría que ser un motor especial para que pueda hacer eso. Entonces, quizá unos de 40 HP no pudiera ser la solución, a lo mejor un motor sobredimensionado o hecho específicamente para ese tipo de arranque. Pero por cada 10 segundos normalmente no pasa. Como les decía anteriormente, por norma solamente se permiten 2 a 3 arranques por hora. Por favor de mandar la presentación, sí puedo mandar la presentación. Si el de mañana me da el correo con... Ok. Mándame la presentación, sí, mandamos la presentación. Bueno, creo que las últimas preguntas eran de mandar la presentación. Se manda la presentación. Todos los que están aquí en la presentación tenemos nuestros datos, sus correos electrónicos y esa presentación se les puede enviar sin problema. Creo que ya son todas las preguntas. Creo que nos pasamos un poquito de la hora. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué el código viene en LP GP100? Bueno, ya se fue la pregunta. Creo que me preguntaban de motores LP. Un LP es un motor
para bomba, es vertical. Su traducción es lining pump, que es prácticamente para distribución de agua en una planta, cualquier planta alimenticia o cualquier tipo de planta, es para suministrar agua a toda la superficie, y lo que hace es, son sistemas de bombeo y rebombeo directamente ahí en la planta donde se utiliza ese motor. Creo que ya es todo. No sé, Enrique, si tengas algo más que adicionar. Es tu presentación, perdón por responder todas las preguntas. Al contrario, muchas gracias. Ok, No, por mi bueno. parte también sería todo y nuevamente agradecer a todos por su participación. Y cualquier pregunta adicional, con mucho gusto se las haremos, que nos envíen, se las haremos llegar vía correo electrónico sin problemas, y seguimos en contacto con todos ustedes. Pues creo que es por toda nuestra parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Enrique. Muy buena sesión de preguntas y respuestas. Respondiendo a la pregunta que habían hecho sobre que les mandemos las preguntas, sí, yo les estaremos enviando las preguntas que se hicieron aquí textualmente a Enrique para que las pueda adicionar a su presentación. La presentación se la estaremos enviando en el transcurso del día de mañana aproximadamente. Y también, nuevamente, en cuanto quede activo ya la página de Siemens para la grabación, ahí los estaremos invitando para que entren a ese portal donde podrán ver la grabación completa de esta presentación y todas las demás que hemos realizado. He abierto también ya la encuesta de salida, entonces, por favor, antes de que se retiren, por favor, nos sirve mucho que nos den una retroalimentación sobre este webinar y los que hemos dado y qué esperan a futuro para poder ir mejorando. Y sin más por el momento, pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo. Gracias nuevamente, Enrique y Juan Carlos, por la presentación tan minuciosa y completa. Y sin más por el momento, pues que tengan un muy buen día. Nos estaremos viendo en nuestro próximo webinar. Muchas gracias.